Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Les saludamos a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a través de este programa Ve y dile a las iglesias. Un saludo cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy juntamente con mi hermano Juan, que también les saluda. Dios le bendiga, hermano Juan. Bueno, le damos gracias a Dios por estos momentos maravillosos que nos permite estar delante de las pantallas para que todas aquellas personas que tienen el acceso de poder oír de nosotros la palabra del Señor y poder aprovechar estos momentos también de poder entender las maravillas que el Señor tiene para con todos nosotros, los que prestamos atención a la palabra del Señor. Porque el Señor para todos tiene para cada uno de nosotros grandes maravillas y buenas nuevas para que cada uno de nosotros nos deleitemos en ellas. Amén. Así. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente con mi hermano Juan y uno de los temas que tocamos en el mensaje pasado fue la ceguera del pueblo de Israel y hoy vamos a hablar acerca de que esto era el beneficio para nosotros los gentiles y nos ubicamos en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y nos describe esta palabra. Vámonos al capítulo 11 y el verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, ¿no? Y en red, en tropezadero y en retribución, seanle oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado Israel? Los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pues por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Pero ya esta transgresión y esta caída venía profetizada desde mucho tiempo atrás, cuando el profeta Isaías nos habla acerca de la visión que él vio y nos habla cuando llama a los cielos, llamo y a vosotros, oh tierra, como testigos contra Israel, que dice, crié hijos, los engrandecí y ellos se volvieron contra mí. Pero en el capítulo 6 y el verso 9, se nos habla de la visión que tuvo el profeta, en el cual se les dice estas palabras que están escritas aquí, de las cuales toma el apóstol Pablo para recordarles cuando escribe a los romanos estas palabras. Pero se utiliza también un salmo. Y en este salmo se habla de esta manera, diciendo que sean sus fiestas vueltas en trampa. ¿Y cuál es la trampa? En que ellos hacen estas fiestas y todavía esto lo consideran normal, que todo está normal para ellos. Pero en realidad han caído en una ceguera hasta el día de hoy y solamente un remanente ha sido salvo, pero este remanente ha sido en Cristo Jesús.
Por eso nuestro hermano encontró algunas lecturas de la palabra que se habla acerca de estos hechos en los cuales Dios le dice al pueblo que les quitaría sus fiestas y todas estas cosas de las cuales la palabra nos está hablando. Y el hermano Juan nos da lectura en el libro de Oseas, en el capítulo 6, habla el por qué los corta con los profetas. Dios le bendiga, hermano Juan. Amén. En el capítulo 6 del libro de Oseas, habla diciendo en el versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. O sea que esto era un juicio. Y entonces dice que los cortó con las palabras de los profetas. O sea, los cortó con los profetas y los mató con la palabra de su boca. Parece increíble, pero esto es una grande realidad. ¿Y cuál fue la causa por la cual él hizo esto? Vamos a leer Isaías capítulo 1 y nos vamos a Isaías, en el capítulo 1, donde Dios comienza a hablar sobre una querella contra ellos y nuestro hermano Juan le da lectura. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pare allí, hermano. Note que está hablando la condición del pueblo. ¿Y puede repetir el texto? ¿El buey qué? Conoce a su dueño. ¿Y qué más? El asno el pesebre de su señor. O sea que tenía más conocimiento de los animales que ellos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Prosiga leyendo. Israel no entiende. Prosiga. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, Pare allí. se volvieron atrás. Dejaron a Dios y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Cómo lo provocaron? El templo, cuando Salomón lo dedicó, dijo que ahora estarán mis oídos y mis ojos y mis oídos atentos a la oración de mi pueblo en este lugar. ¿Y qué pasó con esto? Detrás de los sacrificios, detrás de las oraciones, después, ¿qué aconteció con el templo? Que metieron la idolatría, que adoraban dioses dentro del templo y hacían todas las cosas que eran contrarias hacia Dios. Y a pesar de todo, les está declarando y les está tildando con el profeta, no los está bendiciendo. ¿O eso significa bendición para el pueblo? Lo que está diciendo Isaías. De ninguna manera. Prosiga leyendo. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar,
como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Note usted la condición de retroceso que se dio, como Sodoma y Gomorra. Ahora escuche cómo llama a los principales en Israel. Prosiga. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pare allí. ¿Acaso le está hablando a Sodoma y Gomorra? Pero mire la condición en que estaba el pueblo. Y hasta la llegada de Jesús ese pueblo permaneció de esa manera. Fue tan tremendo que en la etapa de los reyes, cuando Elías, ¿qué hizo Elías? Mató 450 profetas de Baal. ¿Qué significa eso? Que todo se había vuelto hacia una idolatría, hacia una tremenda, pero hacia adoración a Dios no. No, no y no. Por eso, allí se le dice, cuando Elías clama a Dios, llamándolo en contra de Israel, diciendo, a tus profetas han matado, tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Entonces no lo buscaban para bendecirlo ni aplaudirlo. ¿Qué le dice la divina respuesta? Esto es una queja. Esto es llamar a Dios en contra de Israel. Y la divina respuesta le dice, ve porque me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. ¿A qué se debe esto? Nosotros tenemos que saber que Dios desde el principio quiso que Israel fuera un pueblo espiritual, un pueblo dedicado a Dios. Y por eso se le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. ¿Por qué en Isaac? Porque Isaac es hijo de la promesa. Es hijo prometido a Abraham, pero no engendrado por Abraham. Es el hijo de la promesa por la palabra en Sara. Y así lo dice la Escritura. De aquí al tiempo de la vida vendré y Sara tendrá. Y en el capítulo 21 del libro de Génesis dice que se cumplió conforme a lo que Dios había dicho. ¿Se le cumplió a quién? A Sara. Es por eso que cuando entramos al libro de Gálatas, se nos habla que Isaac nació según el Espíritu, porque fue formado por la palabra en el vientre de Sara. Por eso en Romanos encontramos que no todos los que descienden de Abraham son hijos de la promesa. No, sino en Isaac. El que fue engendrado por la palabra, el que fue formado por la palabra, en Isaac te será llamada descendencia. Así que usted debe tener que, aunque Israel, se lo dijo a Abraham, fuera como la multitud de la mar, porque se le dijo, solamente el remanente sería salvo. Solamente esa descendencia sería salvo. Y han llegado a presentarnos al pueblo de Israel con una línea que casi han llegado a idolatrizar a Israel el sistema religioso. Pero Dios no dijo que la salvación venía de Israel, sino de Judá, de los judíos. Aquí había una línea por donde venía la palabra y por donde venía la salvación. ¿A qué se debía? Porque el resto de Israel, el mismo Isaías declara, todo el tiempo extendí mi brazo, que significa su poder, su brazo, su poder,
sobre un pueblo contradictor y rebelde. y rebelde. Óigame muy bien, contradictor y rebelde. ¿Cuál era la consecuencia en la venida del Señor Jesucristo? ¿Se amontonaban para oírle? No. Para contradecir y para blasfemar. ¿Por qué? Porque ellos toda la vida han tropezado con la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Esa piedra no la han podido quitar, pero han intentado quitarla. Han intentado que desaparezca. ¿Por qué? Porque ellos, todo el que viene en sus convites, en sus días de fiesta, lunas de reposo, cosas que ya tenían hastiado a Dios, en sus fiestas solemnes, en todas estas cosas que luego, dice el salmista, se convertirían en su trampa, porque ellos creen que haciendo eso están bien. Pero cuando vino Jesús, tomó a los discípulos y les cambió todo, hasta la manera de orar. Ceguera del pueblo judío no es otra cosa que la salvación nuestra. Y nosotros damos gracias a Dios, y como dijo el apóstol Pablo, nuestra oración para Israel es para salvación. Porque primeramente ellos son los receptores de la palabra. Como lo dice en el libro de Romanos, hermano Juan, capítulo 9, y el verso 1 en adelante. Ellos son los receptores. A ellos les fue enviada la palabra. A ellos se les confió todo. Y lo dice de esta manera, capítulo 9, verso 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Note usted que ellos son los receptores, y de los cuales vino Jesús, ¿no? El cual es Dios bendito por todos los siglos. Vamos a un corte comercial y ya regresamos para seguir en este importante tema en Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Fumigaciones de malezas, plagas, limpieza de terrenos, bote de escombros y todo tipo de jardinería, desmalezamientos manuales. Contáctanos al número que ves en pantalla. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Ya estamos de regreso en este programa Ve y dile a las iglesias, y estamos tocando el tema de la ceguera espiritual, y esto es espiritual para el pueblo de Israel. Al quedar ciegos espiritualmente, ellos no reconocen a Jesús. Olvídate. En el Evangelio según San Lucas, hermano Juan, vámonos al Evangelio según San Lucas, y vámonos a la presentación de Jesús en el templo. Y vamos a leer lo que dice el anciano, que se le había dicho que no vería muerte hasta que viera la salvación de Dios. Vámonos allí a Lucas y nuestro hermano le da lectura. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor.
todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas de 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Note que dice luz para revelación a los gentiles, porque quienes no tenían palabra, quienes vivían en oscuridad, quienes estaban sin Dios, eran los gentiles. Pero este mismo Dios era la gloria del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? En el verso 34, prosiga leyendo. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Note que Jesús vino para caída. ¿Qué fue lo que cayó? Cayó todo el sistema de sacerdotal, todo el sistema de fariseos, todo el sistema de saduceos, todo lo principal que tenía Israel se cayó aquí. Y levantamiento de muchos. ¿Cuál fue lo que Dios levantó aquí? Levantó todo ese pueblo que estaba excluido por ellos, que los llamaban personas que no cumplían la ley, los llamaban malditos, a los samaritanos y a todos esos galileos y a todas esas gentes que eran excluidos y echados de las sinagogas y excluidos del templo. Pero dice, este está puesto para caída. Allí se terminó aquello, pero para levantamiento, y será señal que será contradicha. ¿Por qué sería señal? En Isaías 7:14 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, llamará su nombre admirable, Padre eterno. Bueno, sí, así nos dice la Escritura. Pero también nos dice en otro pasaje, óigame muy bien, que se le mandó a decir al rey: pide señal para ti. Y él declara que no molestaría a Dios. Y le dice el profeta: por cuanto no solamente sois molestos a los hombres, sino también a Dios, he aquí que Dios mismo os dará señal. Óigame, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero esta señal que Dios dio sería contradicha, y este está puesto para señal que sería contradicha. Isaías declara: todo el día extendí mi mano a un pueblo contradictorio y rebelde. Y luego declara que este también era la piedra de tropiezo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Y ellos en quién han chocado? ¿En quién han tropezado? En Jesucristo. En Jesucristo. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Hasta el día de hoy, Jesús es esa roca inevitable que quisieran quitarla. Quisieran
sacarla y ponerla en otro lugar. Eso les ha hecho ciegos. Porque Israel nunca caminó en los mandatos divinos, sino que tenía un pacto con la muerte. Y a escondidas adoraba la muerte en el templo. Fornicado, adulterado con dioses paganos, ideologías paganas. Admiraban más los dioses de estas naciones de oscuridad, de tinieblas, como éramos nosotros los gentiles, que no son dioses, que el mismo Dios que ellos tenían. Cambiaron los mandatos divinos por las fiestas y enseñaban como mandamientos de hombres y costumbres de hombres. Allí ellos chocaron. Y déjeme decirle que por eso la mayoría de los que se convirtieron al Señor en el día del Pentecostés no era de los que estaban en Jerusalén. Era de los que habían venido de naciones, de diferentes partes del mundo, aunque eran judíos, pero no moraban en Jerusalén, habían venido por la fiesta del Pentecostés. De esta multitud que llegaron a adorar a Dios fue que se convirtieron 3,000. A que no eran de los que vivían en Jerusalén. No. Fue de los que vinieron de afuera. Porque esa salvación había sido preparada en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Y es la gloria del pueblo de Israel. Es la presencia del Dios de ellos. Y déjeme decirle, ese rechazo de la otra parte del pueblo vino a ser nada menos que la salvación para los gentiles. Ahora, ¿en quién visitó Dios a los gentiles? ¿En Jesús? No. No. No fue en Jesús. Dios visitó a los gentiles fue después de la resurrección. Porque la revelación para los gentiles estaba preparada, era después de la resurrección. Y cuando unos griegos los quisieron ver, Él les mandó a decir estas palabras: ve y dile, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué les mandó a decir a los gentiles? Que lo de ellos era después de la resurrección. Mientras que los judíos locales, fariseos, sacerdotes y otros que se escondían allí porque dudaban entre creer y no creer, entonces Dios visita en Pedro por primera vez a los gentiles. Por eso al gentil le llegó, Cristo fue después de la resurrección, en espíritu. A los gentiles nos llegó fue en el espíritu de la palabra, no en carne, no en carne. Que los judíos no habían recibido el Espíritu Santo, los apóstoles, era porque Él estaba en los días de su carne. Algunos dicen, los apóstoles estuvieron 3 años y tanto con ellos, y ellos no habían recibido, pues ¿cómo lo iban a recibir si Él estaba con ellos? Pero Él dijo, y si me fuere, volveré a vosotros, y os tomaré a mí mismo. ¿Quién dijo que volvía? Él. El Espíritu Santo, el cual vendrá en mi nombre, porque hasta el día de hoy son tan tremendos el ser humano, el hombre, hermano Juan, que al Espíritu lo llaman persona. Sí.
Jesús dice, Dios es espíritu. ¿Sabe qué dice el hombre teólogo? El espíritu es una persona. ¿A quién le creemos? ¿No es que el hombre ahora estudia a Dios? Entonces Dios para estos teólogos es un ignorante. Los sabios son los teólogos. Ellos les ponen nombre. Él no quiso decir esto. Él lo que quiso decir fue aquello. O sea que según ellos saben más ellos que Dios. Lo interpretan. Dan sus propias opiniones. Toman la palabra y la interpretan a su manera. Y es esto y aquello y esto. Está bien que Jesús le habló en parábolas al pueblo de Israel, porque él venía en un cumplimiento de que ellos quedarían ciegos para poder que esa revelación de la presencia de Dios con ellos quedara en el pueblo gentil. Luz para revelación a los gentiles. ¿Por qué para revelación a los gentiles? Porque el único que no tenía Dios, ni esperanza, ni leyes, ni absolutamente nada, eran los gentiles. Y déjeme decirle, ¿quién escribe esto? Eso lo escribe Pablo. Acordaos, hermanos, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais sin Dios. ¿Teníamos Dios? No. Sin esperanza. ¿Teníamos esperanza? No. Ajenos a las promesas y a los pactos de Israel. Ajenos. Entonces, ¿dónde es que el gentil entra? En Cristo. Pero ahora en Cristo, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Bueno. ¿Es así, hermano? ¿O usted qué acota ahí, hermano? Así es, hermano, porque precisamente esto lo dice el apóstol Pablo. En la misma carta a los de Efesios, capítulo 2, verso 11 en adelante, lo habla. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y por gracia de Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y somos copartícipes de todas estas promesas y bendiciones que Dios tiene para con nosotros, estando unido a Cristo, y no fuera de Cristo, no, unido a Cristo, siendo uno en Él. Es que somos copartícipes de todas las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Esta unidad en Cristo la declara en Colosenses, vaya al libro de Colosenses. Amén. Que esto era un misterio, pero que fue revelado. Misterio que no a los profetas no se les dio para que ellos entendieran sobre este tema. Y es ahí en Colosenses nos habla acerca de este misterio en los gentiles, del cual habló el profeta Oseas, que dijo: venid, volvámonos al Señor, Él nos hirió y nos vendará. Después de 2 días, nos resucitará. ¿Y qué fue lo que hizo en estos 2 días? ¿Con quién estaba trabajando Dios en estos 2 días? Pues con el pueblo gentil. Libro de Colosenses, lea, hermano. Dice en el nombre del Señor, capítulo 1 de verso 24 en adelante, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que enuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Note, es Cristo en vosotros. ¿En quién? En los gentiles, porque es que los gentiles entraron a Cristo para ser miembros de su cuerpo. Gloria para el pueblo de Israel. Óigame,
Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque la gloria es la gloria del Dios de Israel, pero es Cristo en la actualidad en nosotros, la esperanza de gloria del pueblo judío. Por eso es que ellos les produce un celo que se hable de ese Dios con propiedad en la vida nuestra. Un Dios que ellos lo están esperando. Y ellos tienen celo. Pablo dice que tienen celo, pero no con conocimiento. No con conocimiento. Un celo basado en sus leyes. Un celo basado en sus estatutos. Un celo basado en sus ceremonias. Un celo basado en sus fiestas. Un celo basado en sus costumbres. Pero no basado en Cristo. Que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Significa que sin Cristo no hay conocimiento. Podrán hablarnos de historia, podrán hablarnos de las leyes, podrán hablarnos de muchas cosas, pero de eternidad, no, hasta que no lleguen a Cristo, porque la eternidad es Cristo. Déjeme decirle, regresando al libro de Romanos, hermano Juan, váyase directamente al capítulo 11. Y cuando usted, hermano Juan, se va al capítulo 11, usted va a leer unos textos que nos hablan claramente acerca de ello, de todo esto que estamos hablando, y es del verso 11 en adelante. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo allí en ese capítulo 11, verso 11. Lea, hermano. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Al quedar excluidos, ellos quedaron muertos, porque la vida es Cristo. Y quedaron ciegos, en oscuridad. Describe 2 de Corintios con un velo. Y el que tiene los ojos tapados no ve para dónde va. Dice que quedan, cada que leen la ley de Moisés, se les cruza un velo, el cual es quitado cuando se conviertan al Señor, porque ese velo por Cristo es quitado. Y dice que cuando este velo se les quite y Dios comience a tratar con ellos, ¿qué será su admisión o su inclusión? Sino vida de entre los muertos. Entonces te das dando cuenta que en la venida del Señor Jesucristo, prometida en la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero estos muertos que van a resucitar es el pueblo de Israel. Aquí no está diciendo que son ellos. Espiritualmente. Y los muertos se resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Mire que Pablo no está presente, pero su espíritu está presente. ¿Por qué está presente? Porque en el Señor nadie muere. Luego nosotros los que vivimos, los que estamos en el Señor, porque el Señor es la vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué seremos transformados? ¿No? Y si el Espíritu de Cristo está en nosotros,
el Espíritu de Cristo también, ¿qué? Vivificará, transformará nuestros cuerpos mortales. Amén. Vamos a otra comerciales, a otra pausa y ya regresamos. Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Fumigaciones de malezas, plagas, limpieza de terrenos, bote de escombros y todo tipo de jardinería, desmalezamientos manuales. Contáctanos al número que ves en pantalla. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Ya estamos de regreso en Ve y dile a las iglesias y estamos tocando este tema de la transformación de nuestros cuerpos, pero lo primero que van a resucitar son ¿quiénes, hermano? Los mismos judíos. Ajá, ¿y cómo van a resucitar ellos? ¿Cómo resucitan ellos? Mire cómo ellos van a resucitar de esta resurrección. Sin haber muerto. Sin haber ido al sepulcro. ¿Quién dice eso? Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Vámonos al capítulo 15. Amén. Ajá. Vámonos allá al capítulo 15. ¿Cómo lo dice 1 Corintios? Mire. Amén. Nos dice en el verso 51 en adelante, dígalo hermano, puede leerlo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Cómo lo dice hermano? ¿Cómo lo está leyendo? No todos dormiremos. Significa que el cristiano no todos van a dormir. No morir. Porque hay muchos que dicen, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y están hablando como si los cristianos se murieran. En Cristo nadie se muere, porque estando en la vida no hay muerte. Amén. Prosiga. Amén. Pero todos seremos transformados. Ah, esto sí. Prosiga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Significa el tercer día. Prosiga. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa esta palabra incorruptible? Incorruptibles que no ven corrupción. Si fueran sacados de la tumba, ya habían visto corrupción. Y aquí se nos está diciendo, serán resucitados incorruptibles, que no hubo corrupción. Y nosotros seremos, cuando dice nosotros, si ellos son resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal, ¿qué es lo mortal, hermano? ¿Qué es lo mortal? ¿El cuerpo suyo es eterno o es mortal? Mortal. Y esto mortal está hablando del cuerpo. Porque el cuerpo tiene una sentencia de muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. De inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y note el grito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces no está hablando de gente que está en el sepulcro. Porque si estuviera la gente en el sepulcro y los fuera a sacar del sepulcro, el sepulcro había tenido una victoria, porque los retuvo. Pero con estos que Dios va a resucitar y los va a transformar en vida, son los únicos que ni les llegó la muerte ni fueron sepultados.
Y por eso se le dice al sepulcro: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y no solamente a ellos, a los que son resucitados en Cristo, sino también a los que estamos vivos creyendo en el Señor, seremos transformados. Hermano, y los que murieron están escondidos en Cristo. ¿Dónde está el espíritu de los que han dormido en Cristo? ¿Están en el sepulcro? No. Están en Cristo. ¿Por qué todos los cristianos que mueren están en Cristo? Porque desde que Cristo resucitó, Él es Señor de vivos y muertos. Y tiene las llaves del Hades y del infierno. Y como si fuera poco, el primer ejemplo que nos lo dio en Esteban. ¿Qué dijo Esteban al morir? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién se lo entregó? A la vida, a Jesús. ¿Y quién más dice que el espíritu de todos los que duermen están en él? Lo dice el libro de Colosenses. Rápidamente, hermano. Amén. Colosenses capítulo 3. Comience a leerlo, para que vea que la vida está escondida en Cristo, no está en el sepulcro. ¿Por qué? Porque el cristiano está en la resurrección, que es Cristo. Y para el judío viene el día de la resurrección. Amén. Lea. Capítulo 3, verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Óigame, ¿vuestra vida está escondida con quién? ¿Con Cristo en quién, En hermano? Dios. En Dios. Siga. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ah, con razón dice, aquí viene el Señor con su santa, millares de decenas. Es que todos están en Él. Y los que no han dormido son transformados. Nos han enseñado una manera de cosas que, Dios mío, como si Cristo no fuera la resurrección. Hermano, escribe el apóstol Pablo, vaya hacia el capítulo 6, perdón, de Romanos, verso 3. Y note cómo lo escribe, para el creyente, para el que cree. Amén. ¿Cómo lo dice? Verso 3, 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Óigame, prosiga. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Prosiga. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Significa que la resurrección de Cristo es mi resurrección. Prosiga. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Prosiga. Y si morimos con Cristo, Creemos que también viviremos con Él. Ah, si usted no ha muerto con Cristo, entonces con Él no está viviendo. Lo siento, amigo. Sabiendo que Cristo, viviendo y resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Oiga, si la muerte no se enseñorea más de Cristo, hermano, y disculpe esta pregunta, entonces dígame una cosa. Con razón es que los que creen en Él están escondidos es en Cristo. Si no se enseñorea más de Él, mucho menos de los miembros que son su cuerpo. Y está hablando espiritualmente. Si nosotros quedamos en Cristo, me va a decir que entonces Dios necesita este cuerpo.
Dios necesita bajar y recoger del polvo este cuerpo, sabiendo que estoy en Cristo. ¿Ah? Y que en Cristo soy nueva creación. Y que tengo en este tesoro en este vaso de barro. ¿Por qué? Porque lo terrenal sostiene lo espiritual. Pero yo estoy en Cristo hace rato. Y estoy resucitado en Cristo hace rato. Y déjeme decirle, estoy tan resucitado en Cristo que sostengo la gloria de Israel. Sostengo la gloria de Israel. Porque la gloria de Israel es la palabra de Dios hecha carne y yo soy parte de esa palabra. Estoy en Él. Soy de Él, por Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Y le plació a Dios de reunir todas las cosas en Cristo. En el cumplimiento, en el cumplimiento de estos tiempos. Entonces, amigo, Dios no está fuera. ¿Quién lo está esperando? Es el pueblo que espera ser resucitado, y para poder ellos ser resucitados, lo primero que Dios va a hacer, esto lo dice Zacarías. Apocalipsis 1:7 comienza: he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Lo ha leído, hermano? Amén. Y los que le traspasaron harán gran lamentación por él. Pero cuando te vas a Zacarías, él declara de esta manera: y derramará espíritu de gracia. Para poder que el pueblo de Israel vea a Dios, primero tiene que recibir la gracia, y la gracia no es otra cosa que Cristo. ¿Qué más va a acontecer allí? Les va a cambiar la oración. Derramará sobre ellos espíritu de oración, porque a los apóstoles les cambió la oración. Al que viene a Cristo le cambia la manera de orar. Ahora, al pueblo de Israel le cambia la manera de orar, porque va a derramar espíritu de oración. Al derramar esto, dice la palabra, Zacarías: mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces sí lo podrán ver. Pero déjeme decirle, Dios les va a dar un cambio. No crea que con la manera de actuar y con lo que ellos llevan hasta el día de hoy, que de esa manera lo van a ver a Dios. No. Él dijo que derramaría, les transformaría y les derramaría espíritu de gracia y espíritu de oración, para poder que la ceguera que tienen, el choque que tienen contra quienes están chocando, puedan verlo. Como Pablo pudo preguntar: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Que en hebreo se dice Yeshua, está bien, pero es que yo vengo del campo, y eso de lenguas, escasamente hablo español. No he entrado a una academia a aprender hebreo, ni griego, ni arameo, ni nada de eso. Solamente conozco un lenguaje, y ese lenguaje no cambia. Es único y es eterno. Se llama fe. Y por la fe, al que cree todo le es posible. Y es que por la fe soy salvo. Pero la fe en Cristo Jesús, no una fe al aire. Puestos los ojos en Jesús. Mire lo que dice: autor, si es el autor, Él es el dueño de ella. Y consumador, si Él es el consumador, es que es el autor, comenzó en Él y termina en Él mi fe. Mi fe comienza en Cristo y termina en Cristo. Él es el principio y el fin para mí. Por eso se habla que Él es
principio y fin, alfa y omega. Esto no es hebreo, se sobreentiende. Esto no es hebreo. Se sobreentiende. Pero es luz para revelación a los gentiles. Él nos dijo que nos iba a venir hablando en hebreo, que nos iba a venir hablando en griego. Luz para revelación de los pueblos. ¿Sabe que los pueblos no hablan una sola lengua? A quien le dijo que le hablaría en lenguas no fue a nosotros, fue a los judíos, porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y se refería, era a hablarle al pueblo de Israel, no hablarle a los gentiles, era al pueblo de Israel. Y luego Pablo escribe, porque la lengua es, el hablar en lengua es para los incrédulos. Más incrédulo que el judío, ¿para dónde? ¿Ah? Y les habló en lenguas, pero no en lengua cualquiera, en idiomas, no cualquier cosa. Les habló las maravillas de Dios, porque quien las oía entendían. ¿No son estos galileos? ¿Cómo pues les podemos oír en nuestra propia lengua en la que hemos nacido las maravillas de Dios? O sea, era un lenguaje corrido, que quien lo entendía, quien lo oía, lo entendía. Entonces, amigos, déjeme decirle, si usted hoy no acepta al Señor Jesucristo, todavía sigue como Shakira, sordo, ciego y mudo. Porque fuera de Cristo no puede ver. Si Cristo es la luz, ¿acaso sin Cristo puedes tener luz? No solamente es la luz, Cristo es el verbo. ¿Acaso sin Cristo puedes hablar? No solamente eso. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra en el día de hoy se habla es en Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. A que no me dijo oiga a los profetas. No, a Él oír. Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quién le habló por los profetas? A los padres. Ahora nos habló por su Hijo, que es el verbo, que es la palabra hecha carne, por quien asimismo hizo el universo. Así que, si tú no oyes a Jesús, ¿será que me puedo salvar? Con razón Jesús decía, el que tiene oído para oír, oiga. Y no solamente eso. ¿Será que esta sordera se quedó ahí? No, váyase al libro de Apocalipsis. En los últimos pasajes dice, y el espíritu y la esposa, el espíritu es el espíritu, pero el cuerpo del espíritu es la esposa. El espíritu y la esposa dicen ven. El que tenga oídos, ¿qué dice? Que oiga y venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Estimado amigo, estimado pastor, para usted es este mensaje. No sea que usted esté como la iglesia en la Odisea, diciendo que lo tiene todo, pero tiene a Cristo afuera. Lo tenía tanto, tiene tanto a Cristo afuera, la iglesia de la Odisea, que le tocó tocarles y decirles, aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué está diciendo? Si está tocando fue porque llegó. ¿Sí o no? ¿Usted no cree que uno que llega a la casa lo primero que hace es tocarle? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no lo han dejado de entrar. ¿Por qué? Porque están ciegos.
porque están ciegos y sordos. Dios les bendiga. Y es necesario que reflexionemos. Y nos despedimos hasta un nuevo programa. Ve y dile a las iglesias. Hermano Juan se despide Amén. también. Así es. Que Dios les bendiga a todos. De cada uno de ustedes y gracias por su atención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Les saludamos a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a través de este programa Ve y dile a las iglesias. Un saludo cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy juntamente con mi hermano Juan, que también les saluda. Dios le bendiga, hermano Juan.